Todos sabemos que las edades del hombre no se forman. Somos los posteriores los que las definimos como tales. Pero hacia el siglo VI tenemos un hecho que es fundamental, y es la caída del Imperio Romano, que había sido el núcleo de la vida en la antigüedad. En la antigüedad tenemos la vida en Grecia, el periodo helenístico después, y el mundo romano. El gran imperio romano, que abarcaba de hecho todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, y Europa, el norte de África. Y un buen día esto se cae. Hermoso término. ¿Pero qué quiere decir que se caiga un imperio? Pues en palabras sencillas, a la muerte de Rómulo Augustulo, el último emperador, nadie nombra un sucesor. ¿Esto qué quería decir? Que el imperio como institución política no tenía sentido. Esto es, no funcionaba en este ámbito que ocupaba todo el occidente. Pero ¿qué pasa? El hombre no puede vivir sin una organización. Desde la tribu más elemental hasta la más sofisticada sociedad, tiene una estructura organizativa. Entonces, de hecho, lo que podríamos plantear, tal vez con un poco de radicalismo, es que la caída del Imperio Romano quiere decir la desaparición del Estado tal como nosotros lo entendemos. Y si desaparece el Estado, ¿quién va a garantizar la seguridad, las vías de comunicación, la organización del comercio, la impartición de justicia? Y entonces, la caída del Imperio Romano implica el surgimiento de un nuevo modelo de organización. Y este nuevo modelo de organización obviamente determina una nueva forma de vida. ¿Cuál es este modelo? Es el feudalismo. Pero, ¿qué quiere decir una sociedad feudal? Porque evidentemente el término se ha usado de manera muy laxa. En algún momento he llegado a leer la organización feudal de las haciendas del estado de Morelos a principios del siglo XX, lo cual es una exageración. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder realmente? Que al caer las instancias romanas, va a tener que aparecer alguien que se encargue de la organización de esta sociedad. El problema es que esto va a generar una disgregación de aquel territorio unitario que era el imperio. Y en esta disgregación no serán reinos ni siquiera los que empiecen a funcionar. Muchas veces se habla que la caída del Imperio Romano es la entrada de los pueblos bárbaros. Estos pueblos bárbaros, en buena medida muchos de ellos, ya eran federados del imperio. Esto es, eran incluso tropas que vigilaban las fronteras del imperio. Pero lo que sí desaparece es la estructura de las legiones romanas. Desaparece toda la organización jurídica de los romanos y la organización política. Entonces aparece el feudalismo. ¿Y el feudalismo qué implica? La aparición de un modelo de señor feudal. Básicamente este señor, ¿quién era? Alguien que podía encargarse de la defensa y protección de otros, lo cual implicaba una capacidad en el manejo de las armas. Al desaparecer el ejército como institución del Estado, al darse una situación completa de inseguridad, hay que mantener la producción. Pero el sistema de producción esclavista romano también desaparece. Y entonces vamos a tener que la organización feudal va a ser un acuerdo de hombres libres en el cual, podemos decir, se intercambian servicios. O sea, por un lado el señor protege a otro y por otro lado alguien se encarga de la producción. ¿Esto qué nos va a dar? Pequeños núcleos de señores armados que van a tener que establecer una relación entre ellos y que se va a mantener una pirámide, colocando un representante en la cúspide de esta pirámide. Esta va a ser una de las definiciones de la cultura medieval. O sea, esta relación que se establece
entre un señor que es dueño de una tierra en función de su capacidad guerrera. Pero que desaparezca el Imperio Romano no quiere decir que haya una fragmentación total en el universo europeo. Se van a mantener varios elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, la lengua. Se tiende muy rápidamente a pensar que cuando un pueblo, una colectividad derrota a otra, impone su lengua. No es así. Nosotros no hablamos las lenguas de los bárbaros, sino hablamos el derivado del latín. Entonces, el latín se queda como un elemento de unidad en nuestra nueva sociedad feudal. Y hay algo más. Va a ser una Europa cristiana. Esto es, el cristianismo, que ya era religión oficial del Estado romano desde Constantino, por lo tanto no es causa de la caída del imperio, va a ser la unidad entre los distintos puntos de Europa. Entonces vamos a tener que hay una desintegración del sistema político, la aparición de un nuevo sistema y elementos de unidad, como son la lengua, la religión, y no nos olvidemos, hasta hoy seguimos estudiando el derecho romano. Y a partir de esto es que los reinos fundados por los pueblos bárbaros en el territorio del imperio van a adquirir poco a poco, lo cual culminará hacia el siglo VIII, IX con Carlomagno, con la instauración del feudalismo.